este vídeo vamos a hacer un test sobre la Segunda Guerra Mundial y la descolonización. Pregunta número 1. ¿Qué país no desarrolló una política expansionista durante la década de los 30? A. Alemania. B. Reino Unido. C. Italia. D. Japón. Doy unos segundos para pensar la respuesta. Y la respuesta correcta es B. Reino Unido. Pregunta número 2. ¿Qué nombre recibió la formación del eje en 1940? A. Eje Berlín-Roma-Londres. B. Eje Berlín-París-Tokio. C. Eje Berlín-Roma-Tokio. D. Eje Berlín-París-Londres. Y la respuesta correcta es la C. Eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Qué era la División Azul? Pregunta número 3. A. Tropas británicas que lucharon contra los alemanes. B. Tropas italianas que combatieron en África. C. Tropas soviéticas que resistieron en la batalla de Stalingrado. D. Tropas españolas que apoyaron al ejército alemán en el frente soviético. La respuesta correcta es D. Tropas españolas que apoyaron al ejército alemán en el frente soviético. Vamos con la pregunta número 4. ¿En qué consistía la Guerra Relámpago? A. Ataques rápidos y sucesivos contra el frente enemigo. B. Ataque sorpresa para derrotar al enemigo. C. Destrucción de los recursos que podía utilizar el enemigo. D. Ataques al frente enemigo desde los laterales. La respuesta correcta es A. Ataques rápidos y sucesivos contra el frente enemigo. Vamos con la pregunta número 5. ¿Por qué motivo Estados Unidos participó del lado de los aliados? A. Porque los alemanes bombardearon sus barcos mercantes. B. Porque los italianos bloquearon su acceso al Mediterráneo. C. Porque los japoneses bombardearon la base naval Pearl Harbor. D. Porque los japoneses iniciaron la expansión por el Pacífico. La respuesta correcta es C. Porque los japoneses bombardearon la base naval de Pearl Harbor. Pregunta número 6. ¿En qué continente finalizó antes la guerra? ¿Qué batalla fue decisiva? A. Europa, tras la batalla de Stalingrado. B. África, tras la batalla de El Alamein. C. Asia, tras la batalla de las islas Iwo Jima y Okinawa. D. América, tras la batalla de Ayacucho. Y la respuesta correcta es la B. África, tras la batalla de El Alamein. Número 7. ¿Cuál es la cronología de la Segunda Guerra Mundial? A. 1938-1945. B. 1939-1945. C. 1936-1939. D. 1936-1945. Doy unos segunditos y la respuesta correcta es la B. 1939-1945. Pregunta número 8. ¿Qué fue el Holocausto? A. La prohibición de los judíos de ejercer las profesiones liberales. B. La prohibición de los matrimonios mixtos entre arios y judíos. C. La expropiación de las propiedades de los judíos. D. La eliminación sistemática de la población judía. Y la respuesta correcta es la D. La eliminación sistemática de la población judía. Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué acuerdo se adoptó en la conferencia de Potsdam? A. Ocupación de Alemania y Japón. B. Cesión de parte de Polonia a la URSS. C. División de Alemania en 4 zonas. D. Posibilidad de crear un organismo que velara por la paz.
Y la respuesta correcta es la C. División de Alemania en 4 zonas. Pregunta número 10. ¿En qué conferencia se creó la Organización de las Naciones Unidas? A. Conferencia de Múnich. B. Conferencia de Teherán. C. Conferencia de Yalta. D. Conferencia de San Francisco. Y la respuesta correcta es la D. Conferencia de San Francisco. Vamos con la pregunta 11. ¿Qué países se convirtieron en las nuevas superpotencias mundiales? A. Japón y Estados Unidos. B. Estados Unidos y la URSS. C. Reino Unido y Estados Unidos. D. Japón y la URSS. Y la respuesta correcta es la B. Estados Unidos y la URSS. Pregunta número 12. ¿En qué periodo de tiempo se llevó a cabo el proceso de descolonización? A. Entre 1947 y 1975, tras la Segunda Guerra Mundial. B. Entre 1919 y 1945, tras la Primera Guerra Mundial. C. Entre 1919 y 1939, en el periodo de entreguerras. O D. Entre 1945 y 1955, tras la Segunda Guerra Mundial. Y la respuesta correcta es la A. Entre 1947 y 1975, tras la Segunda Guerra Mundial. Número 13. Pregunta número 13. ¿Cuál de estas consecuencias no pertenece a la descolonización? A. Las nuevas nacionalidades experimentaron una gran inestabilidad política. B. El subdesarrollo económico a pesar de la riqueza en materias primas. C. El neocolonialismo que perpetúa sus relaciones comerciales coloniales. Y D. El descenso demográfico debido al descenso de la mortalidad. Y la respuesta correcta es la D. El descenso demográfico debido al descenso de la mortalidad. Pregunta número 14. ¿Por qué se llama arquitectura funcionalista? A. El edificio utiliza elementos decorativos como elementos constructivos. B. El edificio se integra con la naturaleza. C. El edificio elimina lo decorativo y mantiene lo estrictamente útil. D. El edificio alcanza varias alturas y surgen los rascacielos. Y la respuesta correcta es la C. El edificio elimina lo decorativo y mantiene lo estrictamente útil. Vamos con la pregunta 15. ¿Qué rasgo define el arte abstracto? A. La no representación de la realidad. B. La imitación de la realidad de forma convencional. C. El color no existe. D. El reflejo de la situación social de los personajes retratados. La respuesta correcta es la A. La no representación de la realidad. Define brevemente los siguientes términos. A. Conferencia de Yalta. B. Genocidio judío. C. Descolonización. D. ONU. E. Funcionalismo o racionalismo. Si estáis en un aula o estáis en casa viendo este vídeo, pues os recomiendo coger un cuaderno y mirar el libro de texto y buscar las definiciones de estos términos. A. Conferencia de Yalta. Reunión del presidente de los Estados Unidos Roosevelt, el primer ministro del Reino Unido Churchill y el presidente de la URSS Stalin en febrero de 1945, donde acordaron la ocupación de Alemania y Japón por los aliados, la cesión a la URSS de parte de Polonia y la posibilidad de crear un nuevo organismo internacional que velara por la paz. Genocidio judío. El genocidio del pueblo judío, conocido como Holocausto, fue la eliminación sistemática de la población judía que realizaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en todos los países ocupados por las potencias del eje. Descolonización. La descolonización fue el proceso de independencia de las antiguas colonias asiáticas, africanas
y de Oceanía en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entre 1947 y 1975 desaparecieron prácticamente todos los imperios coloniales, británico, francés, etc., y surgieron nuevas nacionalidades. D. ONU. Organización de las Naciones Unidas, ONU, que sustituyó a la Sociedad de Naciones. Organismo internacional que tenía carácter neutral. Sus funciones eran mantener la paz internacional, preservar a la humanidad de futuras guerras, proteger los derechos fundamentales de las personas y defender el derecho de los pueblos a elegir libremente su forma de gobierno. Funcionalismo o racionalismo. Estilo arquitectónico que en arquitectura mantenía lo estrictamente útil y constructivo y eliminaba todos los elementos. Vamos a otra pregunta. Y aquí dice: clasifica los siguientes hechos bélicos de la Segunda Guerra Mundial donde corresponda. Y tenemos una tabla donde indica ofensivas del eje, la derrota del eje en África, avance de los aliados en Europa y fin de la guerra. Y tenemos que colocar en estos casilleros, pues, estos hechos bélicos. Bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Los alemanes ocupan Polonia. Batalla de El Alamein. Los aliados entran en Berlín. Alemania atacó a la URSS. Bombardeo de Pearl Harbor. Desembarco de Normandía. Batalla de Stalingrado. Batalla de Guadalcanal. Derrota del eje en Túnez. Vale, pues recomiendo pues copiar este cuadro en un cuaderno y pausar el vídeo y colocar en este cuadro pues todos estos hechos bélicos. Y una vez finalizado, las respuestas serían estas. Ofensivas del eje. Los alemanes ocupan Polonia. Alemania atacó a la URSS. Bombardeo de Pearl Harbor. La derrota del eje en África. Batalla de Alamein. Derrota del eje en Túnez. Avance de los aliados en Europa. Batalla de Stalingrado. Desembarco de Normandía. Los aliados entran en Berlín. Y el fin de la guerra. Batalla de Guadalcanal. Y la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. La siguiente pregunta es una pregunta abierta. Realiza una redacción de las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Es una pregunta abierta, no hay una única respuesta. Y la respuesta que yo propongo a esta pregunta sería la siguiente. Los motivos que provocaron la Segunda Guerra Mundial fueron los siguientes. Motivos territoriales. Terminada la Gran Guerra, tanto Alemania como Italia se encontraban descontentas. Alemania porque el Tratado de Versalles había tenido que ceder territorios a Polonia y a Checoslovaquia, habitados por un gran número de alemanes. Italia porque no había obtenido los territorios que deseaba en el Mediterráneo, a pesar de encontrarse entre los países vencedores. Estos sentimientos provocaron en ambos casos el deseo de revancha. Otro motivo, el proteccionismo económico que los gobiernos europeos adoptaron tras la depresión de los años 30. Esta política limitaba las importaciones, obligó a los países a buscar nuevos mercados para vender sus productos, lo que fomentó la rivalidad entre ellos. Por su parte, Alemania, Italia y Japón optaron por imponer una política económica basada en la autarquía y el rearme. La política expansionista que desarrollaron Alemania, Italia y Japón, y la política de apaciguamiento que defendió Reino Unido con respecto a Alemania e Italia. Estas fueron las principales causas. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente nos solicita completar el siguiente mapa conceptual, con las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias demográficas, consecuencias económicas, consecuencias políticas y consecuencias territoriales. Bueno, podemos dar a pausa, buscar en el libro de texto, encontrar las respuestas y una vez finalizado podemos corregir.
Las consecuencias demográficas, pues murieron 55 millones de personas, pérdida de población activa que obviamente afectó a la economía. Consecuencias económicas, destrucción de viviendas, campos, infraestructuras, etc. Consecuencias políticas, desaparición de los gobiernos totalitarios en Alemania e Italia. Francia y Reino Unido pierden su hegemonía. La URSS y Estados Unidos se convierten en superpotencias mundiales. Consecuencias territoriales. Alemania y Austria quedaron divididas. La URSS ocupó Estonia, Letonia, Lituania. Italia perdió sus colonias. Y luego la siguiente dice: observa las imágenes y indica el tipo de manifestación artística que representa, el título y el autor de la obra, el estilo artístico y su cronología y las características del estilo. Tenemos esta imagen, la figura recostada, y tenemos esta siguiente, ¿vale? Tenemos este cuadro, la imagen número 2. Vamos a verlos. Y ahora habría que contestar la pregunta número 5. La imagen número 1 es una escultura y la imagen número 2 es una pintura. Pregunta B. La obra de la imagen 1 es Figura recostada y su autor es Henry Moore. Y la imagen número 2 se titula Cuadro número 2 y el pintor es Piet Mondrian. Pregunta número C. Letra C. Las dos obras pertenecen al arte abstracto, vanguardia artística que se inició en 1910 y se desarrolló a lo largo del siglo XX, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y contestando la última pregunta, el arte abstracto tiene su propio lenguaje y no necesita representar ningún elemento de la realidad, edificios, paisajes, etc. La obra de Henry Moore es un ejemplo de obra abierta porque tiene huecos en el interior de la escultura, y la obra de Piet Mondrian pertenece a la abstracción geométrica, donde los colores se ordenan en líneas horizontales y verticales.